Muy bien, hermanos míos, entonces abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. Vamos a leer este pasaje para nuestro mensaje y luego otros textos bíblicos que nos van a ser de mucha utilidad para el tema que tenemos para hoy día. Y el tema de nuestra prédica es el modo del bautismo. El modo del bautismo. Hermanos, es importante estudiar el modo del bautismo. Voy a leer qué dice el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Escuchemos, hermanos, atentamente. Dice así la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a orar al Señor. Padre misericordioso, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la bendición de tener tu palabra y a través de ella, Señor, conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos permita ser oidores atentos, con corazones dispuestos, Señor, a abrazar tu palabra, tu evangelio, de tal manera que podamos vivir, Señor, en concordancia con tu palabra. Que toda nuestra práctica y toda nuestra vida como congregación y como creyentes de manera individual pueda ser, Señor, en concordancia con tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, alimenta nuestra fe, nutre nuestra fe, Señor, con tu santa palabra. Por esa razón, Señor, esta mañana nos acercamos y pedimos tu guía, la guía de tu Santo Espíritu, orando en el nombre glorioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces el tema para hoy día es el modo del bautismo. Tradicionalmente se entiende y se practica el bautismo por inmersión. Es la práctica común de la gran mayoría de las iglesias evangélicas, el bautismo por inmersión. A tal punto, hermanos, es tan común y que la enseñanza en muchas congregaciones y la enseñanza dada por muchos siervos del Señor es que el bautismo, para que sea verdadero bautismo, tiene que ser por inmersión. Si no es por inmersión, entonces no es bautismo. ¿Por qué? Dicen nuestros hermanos, porque el bautismo, la palabra bautismo significa inmersión. Por lo tanto, otro método de bautismo con poquita agua rociando en la cabeza, dicen ellos, no es bautismo. Entonces, hermanos, la pregunta que nos hacemos todos, y por eso, hermanos, quiero que presten mucha atención, porque esto es muy importante, hermanos, para poder comprender cómo es el bautismo. Es importantísimo, hermanos. Así que antes de pasar al mensaje, voy a pedirles, hermanos, ¿todos han traído sus Biblias? A ver, levanten sus Biblias, hermanos, quiero ver sus Biblias. No celulares, sino Biblias. Muy bien, Biblias aquí. Qué bendición, hermanos, tener nuestras Biblias. Excelente, hermanos. Siempre es vital venir y congregarnos con nuestras Biblias. ¿Por qué les he pedido que levanten sus Biblias? Porque esta mañana vamos a hacer un ejercicio. ¿Y cuál es ese ejercicio? Buscar los textos que yo les voy a dar. Hay que buscar para poder leer, hermanos. Una cosa es que el pastor pueda hablar y tú escuchas, pero otra cosa que es importante y te va a ayudar es que tú mismo lo puedas encontrar y tú mismo lo puedas leer y lo puedas marcar en tu Biblia. Entonces, hermanos, por esa razón, por favor, todos presten mucha atención. Ruego a nuestro Señor que Él me dé la precisión de palabras, de tal forma, hermanos, que el mensaje sea claro, conciso para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, con eso como palabras de preámbulo, vamos a hablar sobre el modo del bautismo. La pregunta que nos hacemos ¿es verdad, es cierto que el único modo de bautismo verdadero y adecuado es sumergiéndonos dentro del agua, ya sea en el río, en la piscina, en el mar? ¿Ese es el modo adecuado para bautizarnos? ¿Ese es el único modo de bautismo? Entonces nuestros hermanos, por ejemplo, de las iglesias bautistas, ellos dicen, sí,
El único modo de bautismo es por inmersión. Otro modo no es aceptable. Por esa razón ellos dicen, cualquier hermano que vaya a su iglesia, de la iglesia presbiteriana, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Yo soy presbiteriano, dicen, cualquier hermano que venga de una iglesia presbiteriana, lo vamos a pedir que se bautice otra vez, porque el presbiteriano se ha bautizado por rociamiento y poquita agua no es dable. Entonces, hermano, usted bautícese de nuevo. Entonces, nuestros hermanos bautistas tienen ese problema. No aceptan otro bautismo que no sea por inmersión. Pero ahora, ¿qué pasa en la iglesia presbiteriana? Cuando un hermano pentecostal de las asambleas, un hermano bautista de la alianza, que se bautizó en el agua, metiéndose dentro del agua, va y quiere congregar en una iglesia presbiteriana, ¿qué pasa en una iglesia presbiteriana? Le dicen, hermano, tu bautismo metiéndote al agua, eso no vale, tiene que ser con poquita agua, otra vez bautízate. ¿Eso le decimos a ellos? No, le decimos, hermano, ¿ya te has bautizado? Sí, hermano, en el río. Bueno, amén, hermano, bienvenido, porque el bautismo es un solo bautismo, dice la Biblia, ¿no? Un solo bautismo, un solo Señor, no puede haber más. Como ya el hermano se bautizó en la alianza por inmersión, bueno, hermano, ya usted bienvenido, ya usted es miembro de nuestra iglesia. Entonces, para los presbiterianos, hermanos, nosotros, yo como presbiteriano, no tengo ningún problema que alguien se haya bautizado metiéndose al río, porque si se ha bautizado con agua y en el nombre de la Trinidad, perfecto, hermanos, ¿no? La dificultad es de la otra parte, ¿no? Nuestros hermanos de la línea bautista que dicen, no, hermano, si usted no se bautizó metiéndote al agua como el Señor Jesús se metió en el Jordán, como Juan Bautista zambulló a la gente en el Jordán, entonces tu bautismo no es válido. Entonces, hermanos, con esas palabras de introducción vamos a ver el modo del bautismo. Realmente el modo bíblico, el modo aceptable de bautismo, según la palabra de Dios, será metiéndonos dentro del río. Eso vamos a ver, mis hermanos. Y la pregunta que yo hago aquí, hermanos, para la primera enseñanza, ¿qué nos salva a nosotros de nuestros pecados? ¿Qué nos salva, hermanos, de la condenación? ¿Cómo es que nosotros somos salvos de toda nuestra maldad? ¿Quién nos salva a nosotros, hermanos? El Señor Jesús, la sangre de Jesús, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, es lo que nos abre la puerta al cielo. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario es lo que logra, hermanos, que el pecador sea reconciliado con Dios. No hay otra manera, hermanos. No es por obras, no es por méritos, es por la sangre de Jesús. Es Cristo Jesús muriendo en la cruz en nuestro lugar como nuestro segundo Adán. Él representativamente muere por la iglesia, por su pueblo, derrama su sangre en la cruz. Así el Señor nos limpia de nuestros pecados, así el Señor nos salva. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, antes de que Jesús venga a este mundo, ¿cómo se representaba ese único sacrificio del Evangelio, de la muerte sustitutoria de Cristo? ¿Cómo se representaba para la iglesia del Antiguo Testamento, hermanos? A través lo sabemos, hermanos, ¿verdad? A través del sacrificio de los animales. En la ley de Moisés, incluso antes de la ley de Moisés, antes que Moisés exista, hermanos, ¿ustedes se acuerdan del padre Abraham, el padre de la fe? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, Dios le dijo a Abraham, Abraham, no sacrifiques a tu hijo, yo sé que tú eres un hombre temeroso, que me amas, no has negado tu único hijo. Y de pronto Abraham escuchó que había un cordero, hermanos, un carnero ahí en medio de una zarza. Era un carnero presbiteriano, por lo que vemos, ¿no? Estaba ahí enroscado, ¿no? ¿Qué hace Abraham? Sacrifica ese animal. Mata ese animal, derrama la sangre de ese animal y lo ofrece a Dios. Imagínense, desde antes ya existía el sacrificio de los animales. O recuerden, por ejemplo, Noé, cuando terminó el diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo Noé, hermanos? Antes de Moisés incluso, antes de la ley mosaica. ¿Qué hizo Noé después de que terminó el diluvio? Hizo un altar para el Señor, mató animales y los sacrificó
para el Señor. Hay que retroceder, hermanos, hasta Génesis, hasta el capítulo 4. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, hermanos? ¿Cómo alababan Caín y Abel al Señor? ¿Qué hizo Abel para adorar a Dios? ¿Cómo adoró Abel a Dios? ¿Qué ofreció Abel en el altar al Señor? Un carnero gordo. ¿Qué hizo con ese animal? Lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Entonces se dan cuenta, hermanos, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor nos está enseñando, hermanos, que la única manera en la que el hombre pecador puede ser salvo es a través de un sacrificio. La única manera es a través del derramamiento de sangre. Por eso en Hebreos capítulo 9, hermanos míos, en Hebreos capítulo 9 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y lo voy a repetir, sin derramamiento de sangre, incluso con las manos ya estoy repitiendo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, hermanos, pueden anotar en su boletín la primera enseñanza para nosotros. Número 1, la obra realizada por Cristo es representado en el bautismo. La obra realizada por Cristo, la obra salvadora realizada por Cristo, es representada a través del bautismo por rociamiento. Esa es la primera enseñanza. Yo sé que es un poquito largo el título, pero lo voy a explicar. Fíjense, hermanos, desde el Antiguo Testamento, en el Evangelio de nuestro Señor, desde el Antiguo Testamento vemos que los animalitos eran sacrificados. ¿Y qué pasaba con la sangre de los animales? Era derramada. Y esa sangre, ¿a qué apuntaba? ¿A qué señalaba, hermanos, esas sangres de los sacrificios? A la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la sangre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Primera de Juan 1:7. Anoten ese pasaje, hermanos. Dice así, hermanos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque el bautismo, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza limpieza. El bautismo representa la purificación. Simboliza la limpieza que se realiza por la sangre del Cordero Redentor. El bautismo representa la sangre de Jesús que nos limpia de todo nuestro pecado. Recuerden, hermanos, el agua no limpia nuestro pecado. Ni poquita agua, ni mucha agua no limpia nuestro pecado. A veces uno tiene la noción y dice, pastor, mejor es metiéndonos al río porque hay bastante agua y el agua se lleva los pecados. Pues entonces, si con poquita agua, la poca agua ¿qué pecado va a llevar? Pero si te metes dentro de la piscina, dentro del río, el agua se lleva tu pecado. Uno ingenuamente puede creer eso, pero según la palabra de Dios, el agua es lo que limpia nuestro pecado, hermanos. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, la sangre del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vamos a leer también. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Busquen, hermanos, anoten en su boletín también. Primera de Pedro dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y, ¿qué dice luego, hermanos? En sus Biblias, ¿qué dice? Y ser sumergidos con la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos, dice eso, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Por eso les he pedido que estén atentos, hermanos, a sus Biblias. ¿Qué dice? Y ser sumergidos con la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dice rociados, ¿no? Con claridad. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. ¿Por qué dice aquí Pedro rociado? ¿Por qué no dice sumergido? ¿Por qué razón? Porque todas las ceremonias de purificación del Antiguo Testamento, hermanos, siempre, nunca han sido por inmersión. Nunca, hermanos míos. Las ceremonias que los sacerdotes, los levitas hacían en el Antiguo Testamento para limpiar a la gente de sus pecados, simbólicamente, ritualmente, todas han sido por rociamiento. Todas fueron por rociamiento. Por esa razón, hermanos, la obra que hace Jesús, su obra donde Él nos lava de nuestros pecados, Él es el Cordero. Todos los corderos del Antiguo Testamento apuntan al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta, en primer lugar, que el bautismo por rociamiento calza, concuerda mejor con el bautismo que el Señor Jesús hace realmente, con su obra salvadora. No es tanto la inmersión, sino el rociamiento, lo que es más de acuerdo, lo que está más acorde con la forma en la que el Señor Jesús simbólicamente limpia nuestros pecados. ¿Y cómo es? Derramando su sangre en la cruz del Calvario, rociándonos con su sangre. Y eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes lo hacían. Vamos a ver, hermanos, algunos pasajes. Hebreos capítulo 9, vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, repito, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Miren, hermanos, el autor de Hebreos hace una comparativa. El autor de Hebreos dice, si antes en el Antiguo Testamento ustedes confiaban en la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra para limpiar pecados, así era antes. Ahora que ha venido Jesús, ¿cuánto más la sangre del Señor? Su sangre, dice, limpiará nuestras conciencias de toda obra malvada. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, ahora Hebreos está hablando de lo que dice en Éxodo, de lo que dice en Levítico, porque ahí están, hermanos, las ceremonias de purificación y rociamiento. Y vamos a ir entonces a Éxodo, hermanos míos. Vamos a ver en Éxodo capítulo 24, versos 6 al 8. Escuchen lo que dice aquí. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció, ahí dice, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí está Moisés, hermanos, se ha reunido con toda la iglesia, con todo el pueblo del Antiguo Testamento, con todos, con adultos y niños está la congregación de Dios. Y Moisés, hermanos, matando el animal, ha esparcido la sangre en el altar, en el tabernáculo. Y luego Moisés lee la Biblia, predica el Evangelio. Y cuando el pueblo escucha, los niños también cuando escuchan, ¿qué dicen los creyentes? Ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos se comprometieron, hermanos. Todo el pueblo se comprometió. Después, ¿qué hace Moisés? Versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, vemos allí, ¿no?, que en el Antiguo Testamento el lavamiento y el perdón de pecados se simbolizaba con el rociamiento. En el Nuevo Testamento eso se cumple con
la muerte del Señor Jesús, el Cordero Redentor que derramó su sangre en la cruz para nosotros. Por esa razón, el bautismo por rociamiento encaja y calza mucho mejor comparándolo con el bautismo por inmersión. El rociamiento calza mejor. Porque en el Antiguo Testamento, vuelvo a decir, hermanos, no hay, en ninguna de esas ceremonias de purificación de los sacerdotes y levitas, no hay inmersión, no existe la inmersión. Alguien puede preguntar, entonces, pastor, ¿cómo así surgió el bautismo por inmersión que es tan común hasta el día de hoy? Vamos a explicar más adelante, hermanos. La enseñanza número 2. El bautismo por rociamiento fortalece la conexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Repito, enseñanza número 2. Bautismo por rociamiento fortalece la conexión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos, para que ellos sean consagrados como sacerdotes, pasaban por ceremonias de purificación. Incluso los reyes, para ser nombrados como reyes, ellos pasaban por estas ceremonias de purificación, ceremonias de ungimiento también con aceite, para que sean consagrados. Levítico capítulo 8, verso 30, vamos a buscar. Hermanos, dice así: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció, ahí está, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces aquí vemos la unción, la santificación, este rito de purificación. El método que se usaba es el rociamiento. Otro pasaje también que vamos a considerar, Números 8:7. Aquí habla, hermanos, de la consagración de los levitas. Los levitas eran la tribu de los sacerdotes, los que iban a trabajar como sacerdotes, eran los levitas. Y para ser sacerdote tenían que cumplir varios requisitos. Un requisito era, por ejemplo, que debían tener mínimo 30 años. Un levita, para ser sacerdote, para entrar y ser sacerdote, tenía que cumplir 30 años. Uno de 29 no puede, uno de 28, uno de 20 años no podía ser sacerdote. Pastor, a ver, ¿dónde está eso? Eso de mínimo 30 años. Bueno, está en Números, en el capítulo 4, lo voy a leer antes, hermanos. Versículo 3, ahí está la edad, el requisito para los sacerdotes. Números 4:3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, de edad de 30 años para arriba, eran los llamados a ser sacerdotes. Hermanos míos, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? ¿Alguien se acuerda? 30 años. ¿Tiene algo que ver los 30 años de Jesús con estos 30 años de los requisitos de los sacerdotes? Tiene mucho que ver, hermanos. Y a los que cumplían 30 años, ¿cómo les consagraban para su tarea de sacerdote? Vamos a ver entonces Números capítulo 8, versículo 7. Vamos a escuchar cómo era que a los jóvenes de 30 años, para que sean sacerdotes, los consagraban. ¿Cómo hacían eso, hermanos? ¿Los metían dentro del agua? ¿Los sumergían? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Números 8, 7 dice: así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. Repito, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo se hacía esa ceremonia de purificación, esa ceremonia de consagración a un joven levita de 30 años para que ingrese a ser sacerdote? ¿Cómo lo hacían, hermanos? ¿Cómo hacían esa ceremonia? Con agua. ¿Qué hacían con el agua? Rociaban con el agua, hermanos míos. Entonces,
Eso es importante ver, hermanos, que en esas ceremonias el método que se utilizaba, hermanos, pregunto, ¿era inmersión o era rociamiento, hermanos? Según lo que estamos viendo. Rociamiento era, hermanos, ¿no? Muy bien, entonces, enseñanza número 2, el método de rociamiento fortalece la conexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Enseñanza número 3. El bautismo por rociamiento simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Repito, el bautismo por rociamiento simboliza o representa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Ustedes saben, hermanos míos, que cuando nuestro Señor Jesús se fue a los cielos, antes de irse a los cielos, Jesús dijo a sus apóstoles: recibirán la promesa de mi Padre, pero ustedes tienen que quedarse en Jerusalén, dijo el Señor Jesús. Esperen en Jerusalén la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre, pero usted quédese en Jerusalén. ¿Y cuál era esa promesa de su Padre, hermanos, que el Señor Jesús había recalcado antes de irse a los cielos? Vamos a leerlo en el libro de Hechos. Vámonos ahora, hermanos míos, a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Esto es muy importante, hermanos, tomemos nota, por favor. Esto es importante para nuestro alimento espiritual. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Aquí el Señor Jesús habla de una promesa que Dios el Padre nos ha hecho. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos míos? Amén. ¿Alguien le falta? ¿Lo hemos encontrado? Muy bien. Escuchen, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Escuchen, hermanos, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren, hermanos, aquí el Señor Jesús les promete y les dice: quédense en Jerusalén. Es verdad, Juan el Bautista bautizaba con agua, pero ustedes, mi pueblo, mi iglesia, van a ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasó el bautismo con el Espíritu Santo? En Pentecostés, hermanos míos, en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo y toda la iglesia empezaron a hablar en lenguas, empezaron a predicar en diferentes idiomas. ¿Se acuerdan, hermanos? Y Pedro se levantó y predicó porque la gente decía: estos están borrachos. De pronto están hablando en diferentes lenguas, son borrachos. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? No, señores. Estas personas no están ebrias como ustedes creen. Lo que pasa es que se ha cumplido lo que el profeta Joel había anunciado en Joel capítulo 2, verso 38, 39, si la memoria no me falla. El profeta Joel había profetizado: en los postreros días derramaré mi espíritu, y vuestros jóvenes, vuestros hijos, vuestras hijas hablarán nuevas lenguas. Entonces, hermanos, aquí el Señor en Hechos habla del bautismo con el Espíritu Santo. Y la pregunta es, y la respuesta creo que ya les he dado: ¿cuál es el método que el Señor Jesús usó para bautizar a la iglesia con su Espíritu Santo? ¿De qué modo bautizó Jesús a la iglesia con el Espíritu Santo? ¿Sumergió a la iglesia dentro del Espíritu Santo? ¿Nos metió dentro del Espíritu Santo, hermanos? ¿O el Señor Jesús derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Cómo bautizó Jesús a la iglesia con el Espíritu Santo, hermanos? Derramamiento, hermanos míos, ¿no? Derramamiento. Eso está en el profeta Joel. Lo voy a leer, hermanos. Vamos a ver. Capítulo 2 del libro del profeta Joel, que está profetizando el bautismo del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, verso 28 y 29 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas. Noten, hermanos, que acá dice vuestros hijos, vuestras hijas. Y esa es una razón, hermanos, para aprender de que el bautismo es tú y tus hijos. Ese es el bautismo que el Señor pide, hermanos. A veces nosotros por desconocimiento decíamos, solo yo me bautizo, pastor. Mi hijo como es chiquitito, mi hijita como es bebita, no, pues pastor, no es dable, que crezca y cuando ya que decida personalmente se bautizará, tal vez quedará, yo no sé, pastor, ya usted verá, ¿no? No, hermanos, la palabra del Señor nos dice que el pacto es para el adulto con sus hijos. Y aquí Joel lo recalca, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hermanos míos, en una ocasión cuando el Señor estaba en Jerusalén, la última semana de su vida, cuando limpió el templo, cuando salió del templo del Señor Jesús, dice la Biblia que los niños le alababan al Señor Jesús y los fariseos se molestaron y dijeron, maestro, haz que estos muchachos se callen. Y Jesús dijo, ¿no han escuchado ustedes que de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas? Estos niños, si alaban a Dios, que alaben al Señor, no tienen por qué callarse. En otra ocasión Jesús dijo en Lucas 18:15, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Pero eso era de la prédica anterior, hermanos. Entonces, el bautismo por rociamiento es mucho mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque concuerda con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos bautizó Jesús con el Espíritu Santo? ¿Nos metió dentro del Espíritu Santo o derramó el Espíritu Santo, hermanos míos? Derramó, hermanos míos, el Espíritu Santo. Derramó el Señor. Hermanos míos, eso no lo estoy afirmando yo. Eso estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Eso estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Muy bien. Número 4, enseñanza número 4. Nuestros hermanos que abogan por el bautismo por inmersión, ellos pueden decir, Pastor Abel, alto Pastor Abel. La palabra bautismo viene del griego bapto y del griego baptismo, que según el diccionario Strong, usted pastor es pues seminarista, lea. Según el diccionario dice, bautismo significa inmersión y nada más inmersión, pastor. Rociamiento no, inmersión. Por eso nosotros bautizamos por inmersión, porque etimológicamente la palabra significa inmersión. Y así es. ¿Usted cómo va usted con poquita agua, pastor Abel? No se pase. Alguien podría decirme eso, hermanos míos. ¿Será verdad, hermanos, que la palabra baptismo, el griego baptismo, significa a rajatabla solamente inmersión? Es cierto, significa inmersión, hermanos, pero no solo significa inmersión. Vamos a demostrarlo a continuación, hermanos, leyendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Bien, ¿qué dice 1 Corintios 10, 2? ¿Será verdad que la palabra baptismo, solamente a rajatabla, única y exclusivamente significa inmersión y nada más que inmersión? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 2. Y dice así, hermanos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está la palabra bautizados. ¿Y qué significa aquí bautizados? Alguien dirá, pastor, significa sumergir. Quiere decir que los israelitas, cuando cruzaron el Mar Rojo, se sumergieron dentro del Mar Rojo, hermanos. Cruzaron buceando, hermanos, ellos. Así habrán cruzado, hermanos. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? Porque acá dice, fueron bautizados. Acá dice, fueron bautizados. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí la palabra no significa sumersión, hermanos, sino significa purificación, por rociamiento también. Vamos a ver en Éxodo 14, 22, para ver si de verdad cruzaron en seco o tal vez cruzaron nadando los israelitas, hermanos, para que tiene que concordar, ¿no? Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 14.
Éxodo 14, 22. Dice de la siguiente manera, hermanos. Escuchemos, dice así. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. Repito. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. Ahí está, pastor. Ahí dice, entraron. Ahí está, pastor. Ahí está, ahí dice. ¿Qué dice luego? En seco. Oh, ahí lo aclara, hermanos. Entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces nos damos cuenta que aquí bautismo no significa inmersión. Si hubiese significado solamente inmersión, Éxodo nos diría pues que Israel, los judíos pasaron dentro del agua nadando, buceando, hermanos. Y yo pregunto, hermanos, ¿quiénes pasaron por el Mar Rojo, pero buceando, hermanos, y se ahogaron? ¿Quiénes fueron, hermanos, los que fueron sumergidos en el Mar Rojo? Los egipcios, ellos fueron sumergidos. ¿Y qué pasó, hermanos, con los soldados egipcios? Se murieron, hermanos. Entonces, los israelitas pasaron en seco. Aquí estaba la pared de agua, y obviamente, hermanos, y había una nube que los guiaba. Y de la nube, ¿qué cae, hermanos, de la nube? Agua, lluvia. ¿Y cómo es, hermanos? ¿Se rocía o no se rocía el agua de la lluvia? Es medio como escuela dominical, ya estoy haciendo, hermanos. Pero es para entender. Hermanos míos, miren, lo curioso es que los soldados egipcios fueron sumergidos bajo las aguas del Mar Rojo. El juicio de Dios cayó sobre los egipcios y ellos murieron. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vámonos ahora al Nuevo Testamento, hermano. Primera de Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿De qué está hablando aquí Pedro, hermanos? Pedro está recordando el diluvio. ¿Qué pasó, hermanos, con la gente en el diluvio? Dios mandó lluvia. Solo Noé y su familia se salvaron en el arca. ¿Y qué pasó con el agua, hermanos? ¿Qué pasó con la gente malvada y perversa de esa época? Se ahogaron. Se sumergieron bajo el juicio de las aguas del Señor. Se sumergieron y ahí estaba el juicio del Señor. Ellos murieron, hermanos. Y aquí el apóstol Pedro habla de ese evento del diluvio como si fuera un bautismo. Pero habla como si fuera bautismo, hablando de la purificación, de la limpieza. Entonces, hermanos míos, la cuarta enseñanza es, bautismo no significa solamente sumergir, bautismo significa purificación, hermanos míos. Bautismo significa purificación. Pero quiero leer con ustedes el texto que es muy usado por nuestros hermanos que enseñan que no, Pastor Abel, el bautismo tiene que ser por inmersión porque no es dable con poquita agua. Es mejor metiéndose al río, porque además la Biblia dice, ¿dónde dice eso, hermano? Vamos a buscar, hermanos, aquí, Romanos capítulo 6, versículo 4. Y este versículo se usa ampliamente para explicar que el bautismo tiene que ser por inmersión. Romanos 6, 4, hermanos. Abramos, por favor, en nuestras Biblias. Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Lo hemos encontrado, hermanos? Por favor, si lo han encontrado, amén. Muy bien, hermanos. Entonces nuestros hermanos dicen, Pastor Abel, la Biblia dice, tienes que ser sepultado, dentro del agua tiene que ser, pastor. La Biblia dice, ¿dónde, hermano mío? ¿Dónde lo dice? En Romanos
6:4, pastor. ¿Por qué no lees ese texto, pastor? Ahí dice, vamos a leer, hermanos, vamos a explicar. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados. Ahí está, pastor Abel. Ahí está la prueba. El bautismo tiene que ser sepultado dentro del agua, porque la Biblia lo dice, pastor. Caso cerrado. Se acabó el tema. Así tiene que ser. ¿Es cierto, hermanos, eso? ¿De qué está hablando aquí? Es importante comprender, hermanos. Y vamos a comprender. Lo voy a leer otra vez. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, aquí, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está enseñando aquí el apóstol Pablo que el bautismo tiene que ser por inmersión dentro del agua. Tenemos que ser sepultados. ¿Eso está enseñando el apóstol Pablo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hermanos, si nos damos cuenta, es verdad, aquí está la palabra bautismo, pero no encontramos la palabra agua. Si ustedes buscan aquí, hermanos, no está la palabra agua, no está la palabra río, no está eso. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando habla de bautismo, hermanos? Está hablando de nuestra sepultura, dice, con Cristo. Está hablando de la muerte de Jesús. Hermanos míos, cuando la Biblia habla de la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿de qué está hablando, hermanos? Está hablando de su obra salvadora. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, no solamente dice que nosotros somos sepultados con Jesús, dice que nosotros somos plantados con Jesús. También dice que nosotros somos crucificados con Jesús. En el versículo 4 dice, porque somos sepultados. Número 1. En el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados. En el versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación y está diciendo, nosotros estamos sepultados, nosotros estamos plantados. Vamos a suponer, hermanos, que sepultado quiere decir dentro del agua. Y hermanos, vamos a suponer que eso significa dentro del agua. La pregunta es, ¿y plantados? ¿Cómo simbolizamos plantados? Porque dice que también somos plantados con Jesús. ¿Cómo lo simbolizaríamos? Y luego dice, hemos sido crucificados con Cristo. ¿Cómo simbolizaríamos crucificado con Cristo? No podemos, hermanos. No se puede. ¿De qué habla entonces aquí, hermanos? Aquí está hablando de nuestra identificación con Cristo Jesús. Cuando somos sepultados, esa palabra quiere decir que nosotros, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, es como si tú y yo hubiésemos muerto. Estamos identificados con el Señor. Estamos vinculados con el Señor. Estamos plantados con el Señor. Cuando Jesús fue crucificado, tú y yo hemos sido crucificados con Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He sido crucificado, dice Pablo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, aquí decir que sepultado, está diciendo que hay que ser sepultado dentro del agua, no cuadra, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos míos? ¿Saben por qué? Porque en esa época, hermanos, cuando una persona moría, a los muertos lo enterraban debajo de la tierra, hermanos, en esa época, en el tiempo de Jesús. Cuando Lázaro murió, ¿cómo lo enterraron a Lázaro, hermanos? ¿Lo enterraron dentro de la tierra o lo pusieron en una cueva? En una cueva. Cuando murió Jesús, ¿lo enterraron a Jesús o en una cueva? En una cueva, hermanos. No era abajo, sino era en una cueva. Y este pasaje, hermanos, no está hablando del bautismo con agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos pega a Jesús, el que nos une a Jesús, en la muerte de Jesús.
Nos une, hermanos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. De eso está hablando entonces aquí el apóstol Pablo. De eso está hablando el apóstol Pablo, hermanos míos. Y por eso, hermanos, la palabra bautismo no solamente significa inmersión, sino también significa, lo más importante, purificación, limpieza. Ya sea por inmersión, es verdad, ya sea por rociamiento. Pero según lo que hemos visto del Antiguo Testamento, lo más acertado y lo más adecuado y lo más cercano al bautismo es por rociamiento, hermanos. Y para concluir, hermanos míos, número 5, el modelo que usaba Juan el Bautista. El modelo que usaba Juan el Bautista. Vamos a ver en Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, hermanos, miren, dice que Juan había ido a un lugar que se llama Enón, porque había, dice ahí, muchas aguas. Entonces nuestros hermanos bautistas dicen, ahí está la prueba, Pastor Abel. Si el bautismo fuera con rociamiento, con poquita agua, ¿para qué habría la necesidad de buscar un lugar donde hay muchas aguas, pastor? Si está buscando un lugar donde hay muchas aguas, obvio que necesita muchas aguas porque tiene que sumergir. Eso es la opinión de nuestros hermanos bautistas. Pero realmente eso significa, hermanos míos, pensemos en esto, hermanos. ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? Zacarías. ¿Y a qué se dedicaba Zacarías? Era sacerdote. Hermanos míos, los sacerdotes desde el Antiguo Testamento, ¿cómo hacían sus ceremonias de purificación? ¿Cuál era el método que utilizaban los sacerdotes para consagrar, ungir y purificar? ¿Qué método usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos? Rociamiento. Si Zacarías era sacerdote, ¿cómo trabajaba Zacarías? ¿Metiendo a la gente dentro del agua o rociando? ¿Cómo trabajaría Zacarías? Rociando. Y si Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, ¿usted cree, hermanos, que papá Zacarías no le habría enseñado a su hijo chiquitito? ¿Usted cree que el niño Juanito, no habría visto cómo su papá trabaja? Porque los niños siempre aprenden viendo a papá, ¿o no, hermanos míos? Claro, entonces imagínense el niñito Juan. Por cierto, su mamá Elizabeth también era una mujer descendiente de los levitas. O sea, tanto por papá y por mamá, Juan era un levita, hermanos. Podemos decir, Juan era un legítimo sacerdote también. Entonces, si Juan desde pequeñito veía cómo papá hacía la ceremonia por rociamiento, ¿qué método aplicaría Juan ahora que ya es adulto, hermanos? Cuando tiene que bautizar a tantísima gente. Pero pastor, Juan estaba en el río Jordán, si es con rociamiento, ¿para qué ir al río Jordán? ¿Por qué no con un tazón y con agüita nomás? ¿Para qué ir hasta lejos del río Jordán? ¿Por qué tiene que ir? ¿Saben por qué Juan se fue hasta el río Jordán, hermanos? Ustedes recuerden que Juan estaba vestido con piel de camello, un cinturón de cuero, comía miel y langosta silvestre. Juan, hermanos, era una persona que se había aislado de la gente. Desde pequeño Juan decidió aislarse de la corrupción de la gente. ¿A dónde se fue Juan? ¿Donde no había gente? Al desierto, hermanos. Juan no fue porque estaba buscando el río Jordán. No, hermanos. Juan fue porque quería aislarse de la corrupción de los sacerdotes corruptos, de Anás, de Caifás, de toda esa gente. Recuerden que Dios le dijo a Zacarías y a Elizabeth, este niño será santo, será santificado desde el vientre de su madre, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Lo aislaron a Juan y Juan creció aislado, hermanos. Y Juan ayunaba. Bueno, esa era la vida de Juan, por eso estaba en el desierto y ahí está el río Jordán. Entonces Juan, como un niño sacerdote, creció. ¿Y qué hacía Juan, hermanos? ¿Qué método aplicaba Juan para bautizar? No lo dice la Biblia, pero por obvias razones, ¿qué podemos concluir, hermanos? Siendo hijo de sacerdote que rocía, toda la vida rocía. ¿Qué método había aplicado Juan el Bautista, hermanos? No lo dice la Biblia, eso es cierto, hermanos, pero podemos deducir, hermanos, que el método que Juan aplicaba era por rociamiento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, hermanos,
¿Quiénes llegaron para atacarle a Juan, hermanos, por lo que estaba haciendo? Dice la Biblia que cuando Juan estaba bautizando, San Juan 1:19, vamos a ver qué pasó, hermanos. Juan estaba bautizando en el río Jordán, ¿y qué pasa, hermanos? En el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, repito, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hermanos, cuando los líderes en Jerusalén, en la capital, se enteraron de que había un muchacho que estaba bautizando, ¿qué hicieron estos líderes? Ellos dijeron, a ver, ¿quién le ha dado licencia a ese para que bautice? ¿Será sacerdote para que bautice? Porque solo sacerdote debe bautizar, o solo el profeta de Dios. Ahora, ¿quiénes van a ir a investigar, hermanos, por qué está bautizando Juan? ¿A quiénes mandan los líderes que investiguen? Dice la Biblia, a los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué envían a los sacerdotes y a los levitas, hermanos? ¿Por qué razón sacerdotes y levitas van a investigar a Juan? ¿Quiénes eran los que bautizaban por rociamiento, hermanos? ¿Quiénes hacían ceremonia de purificación por rociamiento desde el Antiguo Testamento? Los sacerdotes y los levitas. Es como si dijeran, ustedes son los profesionales, sacerdotes y levitas, ustedes son los que hacen esta ceremonia. Y allá hay alguien que ni parece, no tiene licencia. Ustedes son los encargados, ustedes averigüen, ustedes pregunten, ustedes párenle si tienen que parar a ese que está ahí sin licencia. Párenle ustedes son los levitas sacerdotes. Por eso fueron los levitas y sacerdotes. Y cuando llegaron, hermanos, le preguntaron, ¿por qué bautizas? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú algún profeta? ¿Por qué bautizas? ¿Y qué dijo Juan? Yo soy una voz. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el profeta. No soy Elías. Yo soy una voz que clama en el desierto. Viene uno más poderoso que yo. Yo bautizo con agua. Pero viene uno más poderoso que les bautizará con el Espíritu Santo, con fuego. Yo no. Hermanos míos, en algún momento, escuchen esto, hermanos. ¿Cuál era el método de las purificaciones y los bautismos del Antiguo Testamento? Era siempre rociamiento. Imagínense, hermanos, si Juan hubiese estado bautizando como se ve en las películas, porque yo sé, hermanos, que a veces somos influidos por la película de Hollywood. ¿Y cómo vemos en la película que bautiza Juan? Metiendo dentro del río. Esa es la película, pues, hermanos. Si Juan hubiese estado bautizando, metiendo dentro del río, ¿qué hubieran dicho, hermanos, los líderes? ¿Hubieran aprobado o le hubieran criticado a Juan por meter dentro del agua? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? De hecho, hermanos, estos sacerdotes y levitas le hubieran dicho, un momento, Juan, ¿por qué metes a la gente? Nuestra costumbre no es meter dentro del agua. Nuestra costumbre es rociamiento. Pero nunca, hermanos, le objetaron eso a Juan el Bautista. ¿Por qué? Podemos deducir, por obvias razones, que Juan no estaba sumergiendo a nadie en el río, sino todo era por rociamiento. Hay un hecho histórico también aquí que quiero mencionar para concluir, hermanos. Hay algunos que dicen, no, Pastor Abel, la verdad es que Juan había aplicado el método de bautismo de los prosélitos. Es cierto, hermanos. Antiguamente había bautismo de prosélitos. ¿Qué es prosélito, Pastor Abel? Bueno, un prosélito es una persona gentil de otro país que quiere hacerse judío. Y para hacerse judío, los judíos muy legalistas le decían, tú quieres ser judío como nosotros, circuncídate y bautízate. Pero como tú eres un judío tan pecadorazo, con poquita agua no alcanza. Mejor métete todo dentro del agua. Por eso han creado como piscinas bautismales, bautisterios. Por eso, si uno viaja a otros países, a Israel, vamos a encontrar bautisterios. Hay bautisterios que son como piscinas donde se bautizaban los gentiles, que son los prosélitos. Por eso algunos dicen, entonces Juan el Bautista ha visto ese método y copió ese método, por eso Juan bautizaba metiendo dentro del agua. Dicen algunos. Pero según, hermanos, estudios históricos, los prosélitos, hermanos, no surgieron en los días de Juan el Bautista, ni en los días del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto?
Porque historiadores de la época, como Filón o como Flavio Josefo, historiadores de ese siglo, en sus libros no hablan ellos, nunca no hablan de bautismo de prosélitos. ¿Y por qué no hablan ellos de bautismo de prosélitos? Porque en esa época aún todavía no existían los bautismos de prosélitos. No había todavía esa costumbre. Ahora, hermanos, eso a rajatabla no podemos decir que así era. Porque también había un grupo de judíos que se aislaban como Juan el Bautista en las cuevas de Qumran, en el desierto. Y han encontrado que tenían como pequeñas piscinas donde se metían dentro del agua. O sea, habían judíos que decían que no estaban de acuerdo con rociamiento, y estos judíos extremistas decían, no, mejor todo el cuerpo que me meto dentro del agua. Y hacían sus bautisterios. Los esenios, por ejemplo, los judíos que querían extremadamente alejarse del pueblo y se iban a las cuevas, y ahí hacían sus bautismos por inmersión. Por esa razón, hermanos, nuestros hermanos bautistas, como han encontrado bautisterios, ellos dicen, bueno, pastor, hay bautisterio, era siempre por inmersión. Por eso es que se ha adoptado esa costumbre, hermanos, pero originalmente el bautismo siempre ha sido por rociamiento. Incluso, hermanos, los 3,000 bautizados en Jerusalén, hermanos, ¿cómo se habrían bautizado en un solo día 3,000 personas en Jerusalén? No hay río en Jerusalén, pero sí está el estanque de Siloé, el estanque de Betesda, piscinas grandes. La pregunta que nos haríamos es, si en esa época ser cristiano era un delito, si los judíos perseguían a los cristianos y los romanos también perseguían a los cristianos, ¿ustedes creen, hermanos, que la autoridad de Jerusalén iba a dar permiso para que 3,000 se metan dentro de la piscina y se bauticen por inmersión? ¿Habrían dado permiso, hermanos, las autoridades? ¿El Sanedrín habría autorizado a la secta cristiana que se metan en el estanque de Siloé, los 3,000, para que sean por inmersión? ¿Habrían permitido las autoridades o los perseguirían, hermanos? Les perseguirían. ¿Cómo sería más factible que haya bautizado Pedro y los apóstoles a los 3,000? Por rociamiento, que era más práctico. Era más práctico, hermanos. Entonces, hermanos míos, con estas indicaciones, concluyo diciendo lo siguiente. El significado, hermanos, del bautismo no radica exclusivamente en el modo, sino en el mensaje que transmite. Y el mensaje que transmite el bautismo es purificación. Purificación. Y el modo que se ajusta más a lo que hemos estudiado en la palabra del Señor, ¿cuál será, hermanos? El modo más de acorde con la palabra. La inmersión, hermanos, como hacían los esenios en el Qumran, radicales eran ellos, ¿no? Me recuerda a Pedro, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro cuando Jesús lavó los pies de sus apóstoles? Y Pedro dijo, no me lavarás los pies, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, tengo que lavarte los pies, porque si no te lavo, tú no vas a ser parte de esto. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no solo los pies, la cabeza, todo el cuerpo, Señor. Todo o nada. Radical Pedro, ¿no? A veces los esenios eran así radicales, y a veces algunos cristianos quieren ser radicales. Pastor, poquita agua no, todo métame, porque es más dable. Yo soy tan pecador, pastor, poquita agua no me va a quitar. Hermanos, el agua no quita pecados. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Nunca hay que olvidar eso. La sangre de Cristo tiene poder. Oremos. Señor, te agradecemos por la oportunidad de meditar en tu palabra sobre este tema tan importante, Señor, del bautismo. Señor, gracias por, a la luz de tu palabra, enseñarnos el método de rociamiento y explicarnos, Señor, que calza mejor y está de acuerdo, Señor, a lo que tu palabra enseñaba en el Antiguo Testamento y lo que significa en la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesús, en el derramamiento de su sangre. Gracias, Padre, por enseñarnos todo esto. Ayúdanos, Señor, a guardar en el corazón, a asimilarlo y a estudiarlo, Señor. Que la iglesia, todos, podamos ser como aquellos judíos de Berea. Cuando tu siervo Pablo predicaba, los de Berea estaban muy atentos, corroborando con la Escritura si lo que decía Pablo estaba de acuerdo o no con las Escrituras. Que todos podamos ser así, Señor, cada vez que se anuncia tu palabra. Enséñanos, Padre,
Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.